El 90% de la sociedad no entiende esto. Nadie te hiere más que quien finge quererte. Esa es la verdad incómoda que Carl Jung insinuaba cuando hablaba de las sombras humanas. Porque la sombra no está lejos, no vive en desconocidos. Vive en los gestos silenciosos de quienes te rodean. En las miradas que no dicen nada, pero lo dicen todo. En la tensión que la intuición detecta antes que la mente. Y si estás escuchando esto, es porque tú también has sentido esa vibración extraña, ese filo oculto en el trato de alguien cercano. No te estás imaginando nada. Tu inconsciente percibe lo que tus ojos no han querido aceptar. Solo los que han aprendido a leer el comportamiento humano lo pueden entender. Y tú eres uno de ellos. Por eso estás aquí, porque no buscas explicaciones fáciles, buscas profundidad, buscas respuestas reales. Lo que nadie te dijo es que el odio secreto no se expresa con gritos, sino con ausencias, con silencios, con pequeñas fricciones que parecen inocentes. Jung decía que lo que una persona no dice, grita. Y esa frase es una brújula perfecta para entender las señales que revelan que alguien cercano te odia en secreto. Piensa en esto. Las personas que de verdad te quieren buscan tu luz, no tu sombra. Pero quien te odia en secreto prefiere que te apagues, que dudes, que retrocedas. No te ataca de frente porque quien odia en secreto necesita conservar su máscara intacta. Se mueve como una sombra silenciosa detrás de ti. Te da la mano con una sonrisa, pero su arma está mirando hacia otro lado. En su trato siempre hay un quiebre invisible, una desconexión, un gesto demasiado controlado, una amabilidad demasiado forzada. El odio silencioso siempre se filtra, porque ninguna emoción profunda puede esconderse por completo, ni siquiera el odio. Observa sus microgestos, la forma en que escucho cuando hablas, la tensión en la mandíbula, la falta de brillo en los ojos cuando compartes algo bueno. Jung decía que todo lo que irrita de los demás nos lleva a entendernos mejor a nosotros mismos, pero también nos lleva a entenderlos a ellos. Quien te odia en secreto siente irritación por tu existencia, por tu avance, por tu paz. Te analiza como si fueras un rival, no como alguien querido. Y lo curioso es esto, nunca atacará tus fortalezas, atacará tus puntos ciegos, tus dudas, tus inseguridades. El odio secreto siempre busca desniveles, grietas, espacios donde colocar sus comentarios disfrazados de bromas, sus críticas disfrazadas de consejos, sus silencios disfrazados de prudencia. Es una guerra silenciosa, pero tú ya la estás sintiendo. Y si sigues aquí, es porque no estás dispuesto a seguir ignorando lo que tu intuición te susurra cada día. Jung enseñó que la sombra ajena siempre se proyecta, especialmente cuando esa persona no soporta la tuya. No te odia por lo que realmente eres, sino por lo que activa dentro de sí mismo cuando te ve. Inseguridades, complejos, envidia, frustraciones. Eres un espejo que le incomoda. Tu presencia le recuerda su propia carencia. No lo dirá, no lo admitirá, pero lo sientes, lo percibes. Lo lees en detalles que otros pasan por alto. Y ahí está tu poder. Tú ya tienes la capacidad de ver lo que la mayoría prefiere ignorar. Ver la verdad sin que te la digan. Pero aquí está la señal más clara, que Jung habría subrayado. Cuando alguien te odia en secreto, su energía nunca coincide con sus palabras. No importa cuánto se esfuerce en sonar amable, algo en su presencia se siente pesado, artificial, incómodo. Y tú la notas, aunque intentes justificarlo. Esa persona puede reír contigo, pero su risa nunca es completa. Puede felicitarte, pero su felicitación llega sin alma. Puede escucharte, pero su mirada se pierde en su propio mundo interno, como si buscara la forma de minimizar lo que dices. El odio secreto se esconde en la incoherencia. Las palabras dicen, te apoyo, pero la atmósfera dice, ojalá falles. Y tú, que ya has crecido emocionalmente, sabes escuchar la atmósfera. Quien te odia en secreto nunca celebra tus victorias de forma auténtica. Son los primeros en decir, qué bien por ti, pero los últimos en actuar como si realmente lo sintieran. Jung decía que nadie ilumina la sombra de otro sin sentir la propia. Y por eso quienes llevan un resentimiento oculto se sienten atacados cuando tú avanzas. Tu progreso ilumina su oscuridad, y ahí surge la incomodidad. Observa cómo reaccionan cuando hablas de tus logros. Si notas un brillo extraño en los ojos,
Un microgesto de incomodidad, una sonrisa tensa, es porque en su interior no hay alegría, hay competencia. No te ven como un aliado, te ven como una amenaza. Otra señal poderosa es el sarcasmo constante. No un sarcasmo ligero, sino ese tipo de comentario que parece broma, pero que golpea en un punto sensible. Quien te odia en secreto usa el humor como un arma elegante para disminuirte sin quedar mal. Te dice cosas como, ay, tú siempre, tan dramático. Claro, tú tan perfecto. Seguro que ahora te crees mucho. Y lo dice riéndose para que tú no puedas señalarlo. Pero Jung decía que los chistes revelan más de lo que esconden, porque detrás de cada burla hay una verdad emocional filtrada. El sarcasmo repetitivo es la forma más elegante de envidia. Otra señal que no falla. La competencia silenciosa. Esa persona siempre intenta superarte, no para avanzar, sino para no quedarse detrás de ti. Si tú cuentas que lograste algo, correrá a contarte lo que también logró. Si hablas de un plan, sacará otro más grande. No buscan inspiración, buscan igualdad forzada. La sombra del otro no tolera que tú brilles sin que ellos brillen más. Jung lo explicaba así. Todo aquello que el individuo no acepta de sí mismo, lo proyecta. Por eso quien compite contigo en silencio no lo hace por ambición propia, sino porque tu existencia le recuerda lo que no ha logrado. Y aquí viene una de las señales más intensas. La ausencia repentina cuando te va bien. Esa persona aparece cuando estás mal, porque ahí no siente amenaza. Te acompaña, te aconseja, se muestra presente. Pero cuando mejoras, cuando te estabilizas, cuando te fortaleces, desaparece. No contesta, no pregunta, no busca. Jung decía que las heridas del alma duelen más cuando el entorno prospera. Y por eso quien te odia en secreto no soporta estar a tu lado cuando estás brillando. Su ausencia no es casualidad, es protección de su ego. También está el lenguaje corporal. Hombros tensos cuando te acercas, respiración contenida cuando hablas algo personal. El cuerpo no sabe mentir, y la sombra se expresa antes que cualquier palabra. Si notas que siempre te escuchan desde la incomodidad física, estás frente a una verdad emocional que ellos intentan ocultar. Tu presencia activa en ellos un conflicto interno que no quieren admitir. Y por último, algo sutil pero contundente. Nunca te defienden cuando otros te atacan. Se quedan en silencio, miran hacia otro lado, incluso pueden disfrutarlo. La sombra del odio secreto se alimenta del daño externo porque les confirma su narrativa interna sobre ti. Para ellos, cualquier golpe que recibas es una victoria emocional. Pero hay una señal todavía más inquietante, una que Jung habría descrito como la manifestación más pura de la sombra reprimida, la manipulación sutil del ambiente emocional. Quien te odia en secreto nunca te atacará directamente, pero sí modificará el ambiente a su favor. Lo notarás cuando cada vez que llegas el tono cambia, el humor cae, la energía se tensa. No dicen nada, pero su sola presencia altera la atmósfera. Es un rechazo silencioso, una resistencia energética, y tú lo sientes en los huesos. Porque aunque la mente puede engañarse, el cuerpo nunca miente. El odio secreto envía señales que el sistema nervioso capta sin permiso. Esa persona también empieza a contarte historias donde tú nunca sales bien parado. No son ataques claros, son narrativas sutiles. Alguien dijo que te notó raro. Escuché que algunos sienten que cambiaste. Cuidado, varios piensan que te estás creyendo mucho. Son frases aparentemente inocentes pero diseñadas para sembrar duda, culpa o inseguridad. Jung explicaba que el inconsciente proyecta lo que no sabe procesar, y quien te odia en secreto proyecta su incomodidad fabricando un ambiente donde tú pierdes confianza. Quieren que te sientas pequeño, porque tu seguridad les amenaza. Quieren que dudes, porque tu claridad los confronta. Quieren que te detengas, porque tu avance les recuerda su estancamiento. Otra señal inconfundible. Hablan bien de ti cuando estás presente y hablan diferente cuando no lo estás. No necesariamente mal, pero con un tono que resta, que minimiza, que relativiza tus esfuerzos. Lo notarás cuando otras personas comentan, sí, él dijo esto de ti, o parecía que no estaban muy de acuerdo con lo que hiciste.
Las personas que te odian en secreto casi nunca hacen un ataque frontal. Prefieren deslizar opiniones en lugares estratégicos. Es un modo de desbalancearte sin exponerse. Jung decía que las personas que no integran su sombra actúan desde ella sin darse cuenta, y ese tipo de conductas pasivo-agresivas son formas de expresar un resentimiento que no saben manejar. También notarás esta señal profundamente reveladora. Siempre esperan que seas tú quien dé el primer paso emocional. Tú eres quien debe disculparse, quien debe explicar, quien debe suavizar el ambiente. Ellos nunca se acercan con humildad, porque en su narrativa interna tú eres el problema. En su sombra, ellos se sienten moralmente superiores. Por eso esperan que tú seas quien cargue el peso del vínculo. Es una forma de alimentar su ego herido mientras mantienen la máscara intacta. Y tú, que tienes más conciencia emocional, llevas tiempo sintiendo que tú das más de lo que recibes, que tú reparas, tú preguntas, tú concilias, tú aclaras. Esa asimetría emocional no es casualidad, es una señal de rechazo oculto. Y presta atención a esto. Cuando les cuentas algo vulnerable, su reacción no es contención, sino un extraño vacío emocional. No te preguntan más, no profundizan, no muestran interés. Y esa falta de reacción no es falta de empatía, es rechazo. Quien te lo odia en secreto no tolera verte vulnerable porque en su narrativa interna tú no mereces su compasión. Y ahí radica la señal más clara. Cuando revelas tu corazón, ellos no revelan nada. Cuando abres tu mundo interno, ellos cierran el suyo. Y si te reconoces en estas señales, no es casualidad. Estás viendo lo que tu inconsciente ya sabía desde hace tiempo. Carl Jung afirmaba que aquello que la persona no reconoce en su propia alma termina reflejándolo en los demás. Y pocas manifestaciones del odio secreto son tan reveladoras como la microhostilidad constante. No es un ataque abierto, no es un grito, no es un conflicto directo. Es una forma silenciosa, casi invisible, pero profundamente corrosiva de rechazo emocional. Este tipo de comportamiento surge de la sombra psíquica, esa parte reprimida del individuo que, al no ser aceptada, busca escapar proyectándose en los que tiene más cerca. Y precisamente por eso suele ser un enemigo escondido dentro del círculo cercano. En este bloque vamos a profundizar en una de las señales más peligrosas, la invalidación emocional sistemática. Esta es una actitud que Carl Jung veía como un claro síntoma de proyección negativa. La persona que odia en secreto no te va a atacar directamente, porque eso revelaría abiertamente su conflicto interno. No, en vez de eso, opta por la estrategia más cómoda, hacerte sentir que tus emociones, tus logros o tus preocupaciones no tienen valor. Observa lo siguiente. Cuando compartes una buena noticia, esa persona hace silencio incómodo, cambia de tema o responde con un comentario sutilmente hiriente. Algo como, bueno, tampoco es para tanto. Cualquiera puede lograrlo. No es gran cosa. Vamos a ver cuánto te dura. Ese tipo de respuestas, repetidas y disfrazadas de neutralidad, en realidad son pequeñas puñaladas emocionales. No atacan directamente, pero desmontan tu entusiasmo. Jung explicaría esto como una expresión del resentimiento acumulado. La persona, por dentro, siente incomodidad con tu brillo, y su mecanismo de defensa es reducirlo. Hay otra forma muy clara en la que se manifiesta esta hostilidad silenciosa. Cuando te equivocas, se alegran; cuando triunfas, se tensan. Es la famosa sonrisa contenida ante tus fallos. La sombra se delata, porque la persona que te aprecia genuinamente puede corregirte, puede señalarte algo, incluso puede discutir contigo, pero nunca disfrutará de tus tropiezos. El que odia en secreto, sí, y lo hará en silencio, con una mirada o un gesto que apenas dura segundos, pero que, si estás atento, revela todo. Otra expresión profunda de este tipo de odio oculto es la competencia insana, la necesidad de superarte en todo. Jung decía que el odio nace cuando alguien no logra resolver su propia insuficiencia interior y, en vez de mirar hacia sí mismo, mira hacia afuera para compararse. Entonces, comienzas a notar que esta persona compite contigo en aspectos ridículos o innecesarios. Si dices una idea, te corrige. Si cuentas algo interesante, te supera con otra historia. Si tienes un logro, trata de mostrar uno mayor o inventado.
No soporta que tengas algo que él o ella desearía, y por eso trata constantemente de imponerse. También surge la actitud de minimizar tus problemas. Cuando cuentas algo que te afecta, te responde con frialdad, indiferencia o clichés vacíos. No muestra empatía, porque en su interior existe una especie de castigo emocional hacia ti. No quiere validarte, no quiere verte fuerte, quiere verte dudando, debilitado, buscando aprobación que esa persona jamás te dará. Porque la negación emocional es un arma de control disfrazada de pasividad. Una señal crucial más es el desinterés selectivo. No te odia a tiempo completo, pero sí en los momentos importantes. Cuando necesitas apoyo emocional, no aparece. Cuando necesitas compañía, pone excusas. Cuando necesitas ser escuchado, responde con apatía. Pero cuando tú no lo necesitas o cuando requiere algo de ti, de repente sí muestra interés. Eso no es cariño, eso es utilidad. Y Jung era muy claro al decir que la sombra siempre trata a las personas no como seres humanos, sino como piezas para su propio equilibrio psíquico. En conclusión, no ignore estas señales. No exageres, pero tampoco normalices lo que claramente es corrosivo. El odio secreto suele disfrazarse de neutralidad, crítica constructiva o realismo, pero si te drena, si te apaga, si te hace dudar de tu valor, no es neutralidad, es hostilidad contenida. Una de las señales más poderosas y menos comentadas de que alguien cercano te odie en secreto es lo que Carl Jung llamaría desintonización afectiva deliberada, una forma profunda y calculada de desconectarse emocionalmente de ti. En términos simples, es cuando la persona deja de verte como un ser humano con necesidades, emociones y vulnerabilidades, y comienza a tratarte como un objeto más en su realidad psíquica. No lo hace de forma abierta, no lo reconoce, y muchas veces ni siquiera es plenamente consciente de ello, pero lo ejecuta, y tú lo sientes. Esta desintonización se evidencia en la manera en que la persona rompe el lazo emocional sin romper la relación funcional. Eso significa que exteriormente sigue ahí, sigue hablando contigo, sigue compartiendo espacios, sigue cumpliendo con su rol social. Sin embargo, internamente ha desconectado cualquier intención real de empatía, apoyo o presencia emocional. Su vínculo contigo se vuelve mecánico, vacío y frío. Una relación técnicamente viva, pero emocionalmente muerta. Jung explicaba que este tipo de desconexión afectiva surge cuando alguien guarda resentimiento, envidia o frustración reprimida hacia una persona cercana, pero no quiere o no puede reconocerlo conscientemente. Entonces, su psique crea esta distancia silenciosa, un apagón emocional que funciona como protección. Protección de sí mismo, pero también castigo hacia ti. Porque la sombra cuando se activa, siempre busca equilibrar la tensión interior, y a veces lo hace retirando la energía emocional como forma de agresión pasiva. ¿Y cómo se detecta esta desintonización afectiva? El primer indicio aparece en los cambios de comportamiento que parecen pequeños, pero que son constantes. Antes te escuchaban, ahora te oyen sin interés. Antes te preguntaban cómo estabas, ahora solo responden cuando tú inicias el diálogo. Antes se preocupaban por tus emociones, ahora apenas muestran reacción. Es un apagón progresivo, casi imperceptible, pero profundo. Otra señal contundente es que la persona comienza a reservar su mejor energía emocional para otros, mientras hacia ti solo muestra impaciencia, fastidio o indiferencia. Tú recibes migajas mientras otros reciben la versión cálida, amable o abierta de esa persona. Y no se trata de que alguien esté más disponible o más contento con otros. Eso es normal. La diferencia es que contigo hay una frialdad exclusiva, selectiva y evidente. Ese filtro afectivo es una forma de decir sin palabras, tú ya no eres alguien a quien me interesa cuidar emocionalmente. También aparece un fenómeno que Jung consideraba central en la lectura de relaciones dañadas, la disonancia afectiva profunda, donde lo que la persona dice no coincide con la energía que transmite. Por ejemplo, te dicen que todo está bien, pero su lenguaje corporal, su tono o su mirada transmiten cansancio, irritación o rechazo hacia ti. No hace falta que te griten ni que te insulten. La sombra se comunica en lo no verbal. Y con quienes odian secreto, la sombra casi siempre se filtra. Otra característica importante es que empiezan a juzgarte emocionalmente por cosas mínimas, como si cualquier detalle fuera motivo de crítica o desaprobación.
No te lo dicen directamente, pero se nota en su expresión corporal, en su silencio cargado, en la forma en que suspiran cuando hablas o en cómo te corrigen compulsivamente. Es como si todo lo tuyo les molestara. Jung diría que aquí la sombra se proyecta con fuerza. Lo que no toleran en sí mismos, lo ven exagerado en ti. Y quizá la señal más dolorosa, tu vulnerabilidad se vuelve irrelevante para ellos. Puedes estar pasando por un mal momento, puedes necesitar una palabra de apoyo, puedes estar emocionalmente agotado, y aún así, no te darán atención emocional real, no porque no sepan cómo apoyarte, sino porque ya no quieren hacerlo. Este es uno de los signos más reveladores del odio secreto, la retirada total de empatía. Cuando alguien te odia en silencio, no siempre te ataca, a veces simplemente deja de estar ahí. No se va físicamente, pero sí emocionalmente. Y ese vacío, esa ausencia disfrazada de presencia, es una de las señales más certeras de un rechazo profundo y oculto. En este último bloque, vamos a profundizar en una de las señales más inquietantes y a la vez más reveladoras de que alguien cercano te odie en secreto: la contradicción emocional entre su conducta pública y su conducta privada contigo. Este fenómeno, que Carl Jung relacionaría directamente con el conflicto entre la persona, la máscara social, y la sombra, el contenido reprimido, es una evidencia clara de un sentimiento hostil oculto. Y es tan peligrosa porque te puede confundir, manipular emocionalmente y hacerte dudar de tu percepción. La persona que siente rechazo profundo hacia ti, pero no quiere mostrarlo abiertamente, suele adoptar dos comportamientos paralelos. En público, se muestra amable, educada, cordial e incluso elogiosa contigo. Mantiene la apariencia, cumple su rol social, no quiere que los demás perciban lo que realmente siente. Construye una imagen de cercanía, de armonía y de supuesta buena relación. Pero en privado, cuando nadie observa y las máscaras se caen, aparece el desdén, la frialdad, la impaciencia y en algunos casos la agresividad pasiva. Jung explicaba que la diferencia entre lo que una persona muestra socialmente y lo que siente internamente es uno de los indicadores más profundos de disociación psicológica. Mientras más grande es esa diferencia, más intensa es la emoción reprimida. Y cuando hablamos de odio secreto, esta disociación puede ser gigantesca. Tú notas la diferencia, lo sientes, sabes que algo no cuadra. Sabes que en público te tratan de una forma y en privado de otra muy distinta. Esa incoherencia emocional no surge por casualidad, surge porque la sombra está activa y necesita esconderse detrás de la máscara social. La persona que te odia en secreto también suele utilizar el mecanismo de la ambigüedad emocional. A veces te trata bien, a veces te trata mal, a veces parece que te valora y otras te hace sentir como si estorbaras. Esta montaña rusa emocional no es accidental, es una expresión directa de su conflicto interno. No pueden expresar abiertamente lo que sienten, pero tampoco pueden ocultarlo por completo. Entonces, sus actos se vuelven contradictorios, su trato cambia sin explicación, su energía es inestable, y tú terminas sintiendo que no sabes dónde estás parado con esa persona. Otra señal clave de este odio encubierto es la falsedad afectiva, la sonrisa obligada, la felicitación que suena hueca, la palabra amable que se siente ensayada. Jung diría que aquí la persona se está sobrecompensando para tapar la sombra. Cuanto más falso y exagerado luce el gesto positivo, más fuerte es la emoción negativa que se trata de ocultar. Este tipo de comportamiento es especialmente común en personas que sienten envidia o resentimiento, pero quieren evitar confrontaciones o quedar mal frente a otros. Además, aparece un comportamiento que puede ser devastador para tu autoestima. La comunicación calculadamente hiriente, disfrazada de comentario inocente, broma o sinceridad. Esta persona deja caer frases diseñadas para tocar tus puntos sensibles, pero de manera tan sutil que no puedes probar que hubo mala intención. Cosas como, ¿y tú crees que sí puedes con eso? No te veo para ese tipo de cosas. Bueno, al menos lo intentas. Es que tú siempre has sido así. Son comentarios que parecen suaves, pero llevan filo. Y ese filo no es accidental, proviene de la sombra proyectada, de un sentimiento negativo que se filtra a través de pequeñas grietas en su máscara. Y por último, uno de los indicadores definitivos. Esa persona se alegra silenciosamente cuando te ve inseguro, confundido o debilitado.
No lo dice, no lo muestra abiertamente, pero lo puedes intuir en su mirada, en su actitud, en ese leve gesto de satisfacción cuando algo no te sale bien. Yo me explicaría que la sombra siente alivio cuando el objeto de su proyección se reduce, porque así disminuye el conflicto interior que la persona lleva acumulado. Por eso alguien que te odie en secreto nunca celebra tu progreso, pero sí parece relajarse cuando te ve vulnerable. Si has identificado varias de estas señales, recuerda esto: no es tu culpa. El odio secreto de alguien casi nunca nace de lo que tú eres, sino de lo que esa persona no ha podido resolver dentro de sí misma. La sombra que te proyectan no te pertenece. Reconócelo, protege tu energía emocional y rodéate de quienes sí te valoran desde un lugar auténtico. Si este contenido te ayudó a abrir los ojos y a entender mejor las dinámicas ocultas que pueden rodearte, te invito a que te suscribas y guardes este video para volver a él cuando lo necesites. Tu claridad emocional es tu mayor protección.